Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. Hemos extraído del libro Nuestros hijos son espíritus, un caso muy interesante relacionado con el aborto. El autor es Herminio C. Miranda. El espíritu que vino a contarnos este caso era el de una mujer. En la existencia anterior había abortado sistemáticamente todas las veces que había quedado embarazada. En la actividad profesional que ejercía consideraba que los hijos no eran más que estorbos que había que desechar con la mayor rapidez posible. ¿Cómo iba a atenderlos? Con un sacrificio día y noche, fatigándose, envejeciendo, estropeándose las manos y principalmente el cuerpo, que era su más preciado patrimonio. No, de eso nada. Le pareció más cómodo eliminar enseguida a los bebés, tan pronto como se iniciaba la formación del cuerpecito que les estaba destinado, o más tarde, en algunos casos, habiendo ya nacido. Fueron 8 los abortos en total. Esta madre, al retornar al mundo espiritual, pues todos nosotros morimos inapelablemente un día, ella los encontró allí, esperándola, y fue recibida con inesperada hostilidad por parte de todos ellos. Todos estaban indignados por su actitud criminal que les había negado la oportunidad de renacer y las expectativas de vida que albergaban, de tener experiencias reencarnatorias en la tierra. Durante mucho tiempo estuvo esta madre a merced de los rencores de esos hijos a quienes ellas le negó la oportunidad, y de la agresividad de estas personas que se convirtieron en sus víctimas de estos espíritus. Pues ¿no dijo Cristo que el que yerra se hace esclavo de su error? Y que de allí no sale mientras no pague el último céntimo de la deuda. Ciertamente es una deuda, como otra cualquiera en el plano físico, solo que esta deuda, aun estando dispuesto a pagarla, no te libra de la cárcel. Habrás de rescatarla con tu trabajo, tus fatigas, tus lágrimas, a fin de que un día vuelvas a sonreír tras haber reconquistado la confianza de aquellos a quienes les fallaste. Para acortar la historia, la muchacha fue socorrida en el mundo espiritual, ya en su condición de espíritu, y comprendió la extensión y gravedad de sus errores, y se decidió a aceptar, ¿qué remedio le quedaba?, las condiciones que le fueron concedidas, pues nada es impuesto, a no ser en casos extremos. Las condiciones eran las siguientes. Ella renacería en una familia pobre, en la Argentina, primogénita de un matrimonio. El padre, un desequilibrado, alcohólico, de difícil recuperación, ya que ella misma lo había conducido al abismo en existencia anterior, y después de ella nacerían todos aquellos 8 espíritus que ella había rechazado mediante los abortos practicados en la vida anterior. Enseguida su madre y madre de los demás pequeños moriría, dejándole a ella la responsabilidad de criar, con el sudor de su frente, el trabajo de sus manos, a los 8 hermanos que ella había rechazado como hijos. De sobrepeso aún tenía el padre problema, antiguo amante, igualmente rechazado. Sería sana y hermosa, pero su situación no le permitiría casarse, aunque la tentase más de un pretendiente. Si así lo hiciere, desorganizaría todo el plan acordado. Su tarea era realmente la de criar a los pequeños que otrora había rechazado. Aquello que hubiera sido bastante más fácil antes, pues en aquel tiempo disponía de recursos materiales, tendría que hacerse ahora, literalmente con sangre, sudor y lágrimas. Incluso porque sus hermanos, a excepción de uno de ellos, todavía la miraban como la madre asesina de otros tiempos, y no como la hermana sacrificada de hoy, que todo hacía porque sobrevivieran juntos y honradamente. Para ese proyecto de muy difícil ejecución,
ella contaría con dos importantes auxilios: el de su antigua madre, compañera espiritual suya, había sido su madre ya en otra ocasión, quien se había propuesto venir para tener en su lugar los hijos que ella había rechazado, y el hermano mayor, el segundo de la serie, que, pese a haber sido también rechazado por ella, no le guardaba ningún rencor por ser un espíritu más equilibrado y evolucionado. Cuando ella conoce este plan para su propia recuperación, le pregunta a alguien que le estaba dando las explicaciones pertinentes: pero, ¿por qué no me han dejado casarme y tener normalmente los hijos, en lugar de tenerlos como hermanos problema, tan trabajosos y hostiles, y sin el apoyo de un marido? Esto no era posible, le explicaron. Primero, porque ella tenía necesidad de criar a los pequeños con su trabajo personal, que les había rehusado anteriormente, y no con el trabajo de su eventual marido. Segundo, porque los espíritus de los hijos rechazados aún sentían hacia ella mucho resquemor e incluso rencores no superados. Su gestación crearía dificultades insuperables. A la vista del antagonismo entre hijo y madre, muchos podrían abortarse repetidamente, frustrando los planes de reconciliación. Estaba entonces ante una situación de la que no podría escapar. Podría, claro, negarse a todo aquello, pues todavía le quedaba el sagrado derecho del libre albedrío, pero esto solo representaría un aplazamiento envuelto en un agravamiento de los problemas que permanecerían sin solución. ¿Hasta cuándo? ¿Un siglo más, o 4, o un milenio? Aparte de eso, ¿cuándo sería posible reunir nuevamente en un solo punto a todos los personajes de la trágica historia y encaminarlos a la recuperación? No había pues alternativa más aceptable o más suave. Ella suspiró profundamente y se mostró conforme. Ante ella se desplegaban las imágenes de un futuro que prácticamente ya existía, pero que aún estaba por vivir. Ella podía verlo y sentirlo en sus manos, que los rudos y exhaustivos trabajos consumirían, en su bello cuerpo, que las fatigas deformarían, en sus frustraciones, en sus anhelos y renuncias, en el desencanto de una vida de prisionera, atada al peso de tantas responsabilidades, en el desamor y la ingratitud de hermanos hostiles, siempre dispuestos a exigirle más de lo que ella podría darles, en las agonías y angustias de la soledad en medio de tanta gente llena de rencores, que a ella incumbiría convertir en amor, entendimiento, comprensión y perdón. Esta es la historia de la querida amiga. Ella vertió conmigo una lágrima de arrepentimiento y su sonrisa estaba mojada de esperanza. Nos despedimos, pues ella soñaba todavía en nacer por aquí mismo, donde pudiese, y si no, pues al menos encontrarnos para que también pudiese ayudarla en sus dificultades, pues confiaba en mí y en los demás compañeros. Este relato fue escrito y divulgado a petición del propio espíritu para que otras mujeres sepan algo más respecto de la tragedia del aborto. Reiteramos la observación inicial de que las leyes divinas están siempre dispuestas para ofrecernos oportunidades de rescate y reajuste. No son castigadoras, sino educativas. Severas, eso sí que lo son.
una visión espiritual del aborto a la luz de la doctrina espírita, en forma de preguntas y respuestas. Preguntas que comúnmente la gente se hace. Otras personas quieren ahondar más sobre el aborto. ¿Pero qué es el aborto entonces? Sí, esta pregunta que nos ha llegado a la Radio Colombia Espírita precisamente es fruto de varias comunicaciones que nos hacen nuestros oyentes sobre este tema que está tan en boga en muchas comunidades, en muchas sociedades en el momento actual. Hemos de decirle que el aborto es toda interrupción del embarazo en cualquier etapa del proceso gestacional, con la consecuente muerte y expulsión del embrión o del feto. Esa es la definición que tenemos acerca del aborto. Pero sobre el particular podremos decir también que hay varias clases de aborto. Ah, sí, claro, sí, hay varias clases. El aborto provocado y el aborto espontáneo. Sí, hay una gran preocupación sobre todo en las madres cuando tienen abortos espontáneos. El aborto espontáneo se da cuando la muerte y expulsión fetal ocurren por causas absolutamente naturales o patológicas, no provocadas intencionalmente. Ese es un tipo de aborto que se da por las condiciones sobre todo de orden físico, fisiológico, y las condiciones en que está la madre. Pero en realidad el aborto provocado es el aborto verdaderamente delictivo, que sucede a causa de acciones o procedimientos aplicados con la intención exclusiva de causar la muerte fetal y su expulsión del vientre materno. El aborto es igualmente, puede ser de tipo accidental, ¿no? Por ejemplo, una caída de la madre o un accidente de tránsito como consecuencia de un trauma no intencional sufrido por la madre. Ahí el efecto es la interrupción del embarazo, pero precisamente por una causa completamente exógena. Bueno, en una ocasión, una amiga que se encontraba en embarazo estaba en ese momento en una situación muy crítica en su relación de pareja y ella preguntaba si el aborto podría ser un crimen en cualquier época de la concepción, en cualquier momento de ese tiempo en que se está concibiendo al niño. Entonces, a ella se le podría decir que realmente es un crimen, porque se está violando allí la ley de Dios. La madre u otro cualquiera que sea, comete siempre un crimen, porque le está quitando la vida al niño antes de que éste nazca, porque le impide al alma que está allí ocupando ese cuerpecito que está en formación, soportar entonces las pruebas cuyo instrumento, en este caso, es el cuerpo. Y esto prácticamente está más claro en el Libro de los Espíritus, en la pregunta 358. Bueno, pero hay situaciones especiales en las cuales puede suceder que hay algún peligro en la vida, a la vida de la madre. Y eso se da como consecuencia de ciertos problemas, la eclampsia y otras cosas, porque se da cierta incompatibilidad entre la sangre de la madre y la sangre del feto. Hay un fenómeno que se llama la eritroblastosis fetal, que conlleva a establecer una situación de peligro entre la madre y el feto. Entonces, hay una pregunta que nos llegó a través del correo que es bien importante. En este momento hay la disyuntiva: ¿la madre queda viva o el feto quedó vivo o mueren ambos? Entonces, ¿es preferible o es un crimen sacrificar en este momento al feto para salvar la madre? Encontramos la respuesta precisamente en el Libro de los Espíritus, pregunta 359, y la espiritualidad superior le responde a Kardec, quien la formulara, lo siguiente: es preferible sacrificar al ser que no existe al que ya existe, en este caso la madre. Es decir, se le da prioridad a la madre porque ella desde luego ha de tener en ese momento otros hijos o está esperando tener otros más, y desde luego
es el momento para que ella pueda cumplir con sus compromisos frente a estos espíritus que le son encargados. Hasta la semana 22 se cree en una menor afectación interrumpir el embarazo si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto, confirmado desde luego por un dictamen médico. En algunos países la legislación permite que los galenos, los profesionales de la medicina, asuman la responsabilidad, algunos de los cuales no tienen las debidas convicciones espirituales y entonces optan, en este caso, por el aborto sin ninguna razón de fondo o de peso. Tenemos que mirar aspectos un poco más particulares. Es posible que tengamos algunas consideraciones, sobre todo por el caso de comparar el feto, que aún no ha nacido, con el niño que ya ha emergido a la vida a través del parto. Y entonces las personas se hacen la pregunta siguiente: bueno, pero ¿es racional tener las mismas consideraciones en el feto que a un niño que ya nació? Y esta pregunta precisamente corresponde a una pregunta que hiciera Kardec al mundo espiritual en la pregunta 360 del libro de los espíritus. Allí el mundo espiritual nos dijo: en todo ved la voluntad de Dios y su obra, y no tratéis pues con ligereza cosas que debéis respetar. ¿Por qué no se han de respetar las obras de la creación, incompletas a veces por voluntad del Creador? Esto entra en sus designios, y a juzgar de ellos no está llamado nadie. Es decir, que tenemos que tomar en consideración que el ser que hay dentro del vientre es un ser tan respetable como el niño que efectivamente ya llegó a la vida. Bueno, nos podríamos preguntar si en el embrión o en el feto hay vida espiritual. Sí, ese es un alegato que tienen sobre todo los materialistas, al decir que el ser que está en el vientre es apenas un ser material que no tiene ninguna concepción de tipo espiritual. Hay quienes afirman, por el contrario, que el espíritu solamente le llega a ese feto en el momento de nacer. O sea que cuando está dentro de la madre, pues no tiene vida espiritual, por consiguiente es posible acontecer el aborto. Bueno, podríamos añadir además que sí, evidentemente en el feto hay presencia de un ser espiritual en pleno proceso reencarnatorio. Y numerosos indicios científicos así lo indican. Es a través de la gestación como se realiza el retorno y reingreso de los espíritus a la vida corporal, obedeciendo a las leyes universales de reencarnación y evolución. Tengamos entonces muy presente que en realidad desde el momento de la concepción ya allí está vinculándose un ser espiritual para integrarse con ese cuerpo físico cuando éste aparezca a la luz física. Sí, precisamente los defensores del aborto justifican este fenómeno diciendo que en el feto no hay nada humano, no hay ni siquiera la presencia de un espíritu. Entonces, vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y qué dicen los mentores espirituales ante esto? Y aquí vale la pena traer a colación el tema que nos presenta Juana de Ángelis cuando dice, entre comillas, defensores insensatos del aborto delictivo acostumbran a alegar que en los primeros meses nada existe, olvidando que en verdad el tiempo de la fecundación es de suma importancia. La vida humana
en proceso de crecimiento merece el más alto respeto, desde que con la sucesión de los días el feto estará transformándose en un hombre o en una mujer que tiene el derecho a la oportunidad de la experiencia carnal por impositivo divino. Hasta aquí la afirmación de Juana de Ángelis. Yo diría que, corroborando esto que nos dice Juana de Ángelis, lo que sabemos a ciencia cierta es que desde mucho antes de la concepción, desde el plano espiritual, hay un grupo de espíritus, mentores espirituales, que están haciendo una labor muy intensa de ingeniería espiritual, programando a aquel espíritu a qué familia ha de llegar, en qué condiciones, con qué tipo de cuerpo, cuáles son sus condiciones periespirituales, para precisamente generar todos los parámetros necesarios y las condiciones apreciables para poder acceder a una nueva oportunidad de encarnación. ¿Cómo estaríamos mirando entonces desde el punto de vista espiritual la despenalización del delito de aborto que se ha dado o se ha presentado en algunos países, justificándolo cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida, su existencia? Pues sobre el particular diremos lo siguiente: el embrión, anómalo o no, es decir, con algún problema genético o físico, es un sujeto de derechos inherentes a la vida que le fue otorgada por Dios. Eliminarlo, en este caso, es matar una persona biológicamente viva. Por lo tanto, es un crimen. Las anomalías o malformaciones, como las deficiencias que presentan determinados seres en gestación, constituyen para el espíritu reencarnante una expiación, una prueba, un rescate de un débito adquirido en una encarnación anterior en que se comprometió con las leyes divinas, atentando contra la vida propia o la ajena. Entonces, este es el resultado de sus actos pasados. Se conoce precisamente por la doctrina espírita que, por ejemplo, los suicidas, cuando cometen este acto atroz consigo mismo, pues tienen una problemática que viene registrada en el modelo organizador biológico, que es el periespíritu. Allí, si por ejemplo alguien se pegó un tiro en la cabeza, pues esa parte de su cuerpo tiene dificultades para poder volver a organizar en la debida forma un órgano físico, y eso hace que el feto venga con esa deficiencia, bien sea de parálisis cerebral o de dificultades en el habla o de dificultades en el desarrollo, porque la parte perispiritual tiene precisamente ese esquema desorganizado, y esto conlleva necesariamente una existencia que, como lo acabamos de mencionar, es una prueba para el espíritu reencarnante que debe vivir la experiencia como consecuencia del acto atroz cometido en la encarnación anterior. Una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia justifica el aborto en los casos en que la madre fue víctima de una violación. El fenómeno de la violación es un fenómeno que está dándose en nuestra sociedad. Es algo absolutamente increíble. Cuando estamos en medio del siglo XXI, que se diría tenemos los plenos actos de civilización, curiosamente hay organizaciones ya de orden mundial que están dando a conocer las tragedias que se viven en algunas sociedades por razón de que el ataque sexual compromete a las víctimas, sobre todo como actos de guerra. Entonces las mujeres son violadas, los niños son violados, y se generan todo este tipo de fenómenos atroces
que son fruto de nuestra ignorancia y de nuestro atraso espiritual. Pero la verdad es que la ley de despenalización del aborto en algunos casos lo permite, en algunos casos de violación, y eso en algunas legislaciones de algunos países. Se trata, por ejemplo, en situaciones especiales de incesto o de inseminación artificial sin consentimiento de la mujer. Juana de Ángelis considera que aún en tal caso, la expulsión del feto por el proceso abortivo de ninguna manera repara los daños ya causados, ya ocurridos, sobre todo en el ámbito psicológico de la madre. Frecuentemente, el espíritu que llega al dolorido regazo materno a través de la circunstancia tan ingrata como es la violación, se transforma realmente en una floración de bendición sobre la cruz de agonía en que el corazón femenino se estragó. Así dice Juana de Ángelis. Y hay pruebas realmente y ejemplos múltiples de cómo esos chicos que han llegado a la vida como fruto de una violación, con el tiempo se constituyen en los aliados maravillosos, motivo de amor, de consideración y una luz en el camino de esta madre dolorida que ha tenido tan ingrata experiencia. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias espirituales para los que llevan a cabo el aborto? Son múltiples en verdad, ¿no? Pero la verdad es que podemos considerar 5 que son como las más destacables. Se produciría en este caso una interrupción violenta del proceso de reencarnación del espíritu. Podemos afirmar en segundo lugar que hay una interrupción y un fracaso del programa de vida que por consiguiente había sido delineado para este espíritu que hace su papel de reencarnante. Se daría también una interrupción y aplazamiento del programa de rescate, expiación, prueba, aprendizaje y progreso del espíritu reencarnante, desde luego con el consecuente retraso de su proceso evolutivo. En cuarto lugar, tenemos que afirmar que una de las más terribles consecuencias es la alteración del programa de rescate espiritual de la madre, quien por medio de la maternidad iba a resarcir antiguos débitos para con ese espíritu que llegaba en ese momento. Y posiblemente la última de las consecuencias de orden espiritual sería un desencadenamiento de procesos obsesivos por parte del espíritu que fuera expulsado abruptamente a través de este proceso abortivo, dirigido hacia la madre y hacia aquellos que fomentaron el aborto, que fueron cómplices, en los casos en que el ser abortado no llega a perdonar la acción contra él cometida. Tendremos entonces unos episodios obsesivos muy perturbadores, tanto para los victimarios como todos aquellos que también hicieron parte de este proceso abortivo. Precisamente esto responde un tanto a un comunicado que nos llega a través del internet al correo de la Radio Colombia Espírita, info@radiocolombiaespírita.com. Un personaje a quien por razones de privacidad llamaremos Carlos y Adriana, nos mencionan lo siguiente. Ellos están ante el problema de que recientemente abortaron a uno de sus hijos porque ya tenían 3 hijos y llegaba el cuarto, y ellos sostenían que no tenían la capacidad económica para poderlo sostener. Pero la pregunta que nos hacen directamente es: ¿cuáles son los resultados inmediatos de esta situación, sobre todo para las madres y los padres que ya han practicado este tipo de cosas? ¿Qué podrían esperar este par de personajes que nos escriben? Acudimos entonces a una autoridad espiritual, al espíritu Emmanuel, y en su libro Leyes de Amor él afirma: practicando el aborto, madres y padres crueles e irresponsables apartan de sí mismos
los recursos de rehabilitación y felicidad que les iluminarían más tarde los caminos, sea impidiendo la reencarnación de espíritus amigos que les garantizarían la seguridad y el confort, o impidiendo el renacimiento de antiguos desafectos con los cuales podrían adquirir la propia tranquilidad por la reparación de deudas pasadas. Hasta aquí la afirmación de la entidad espiritual Emmanuel. Tenemos que agregar para estos amigos que nos han escrito lo siguiente. Emmanuel, en el libro Leyes de Amor, nos afirma lo siguiente: el aborto ofrece funestas consecuencias para las mujeres que a él se someten, acelerándoles una desencarnación prematura, sea por el cáncer o por otras molestias de formación oscura, cuando no se anulan en aflictivos procesos de obsesión. Esto es todavía más grave porque no solamente son las consecuencias de orden material, sino también las consecuencias de orden psicológico y de orden espiritual. ¿Y para los padres cuáles serían las consecuencias? Bueno, precisamente Emmanuel en este mismo libro nos afirma lo siguiente: los padres que cooperan en los delitos del aborto, tanto como para los ginecólogos que lo favorecen, vienen a sufrir los resultados de la crueldad que practican, atrayendo sobre sus propias cabezas los sufrimientos y las desesperaciones de las víctimas, relegadas por ellos a los tejidos y sombras de la vida espiritual de esferas inferiores. O sea que las consecuencias para los hombres que coadyuvan de alguna manera este proceso del aborto son realmente tenebrosas. En conclusión, digamos sí a la vida, no al aborto. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.